Ese, bueno, en nombre del Banco Superviel y de Experiencia Net, les damos a todos la bienvenida y les agradezco por participar en este nuevo encuentro del programa Impulsate, que busca justamente impulsar a pymes y a emprendedores a que se puedan potenciar y hacer crecer sus negocios. Les agradecemos mucho por formar parte. Este es un programa muy ambicioso que está creando el banco, que creó el banco, y bueno, son todas charlas, cursos, capacitaciones, webinars de asistencia gratuita, con lo cual valoramos muchísimo, les pedimos que lo aprovechen, y antes de desconectarse, antes de dar por finalizado, les vamos a dar una encuesta que para nosotros es muy importante, así bueno, pueden ir comentando qué les pareció la charla, qué les parecieron las actividades que hicimos en el programa y qué les gustaría que continuemos y con qué les gustaría que le demos foco a este programa. Así que bueno, en nombre del Banco Superviel y de Experiencia Net, Juanpi, bienvenido, todo tuyo. Gracias. Bueno, desde ya, bueno, muchas gracias bueno, al Banco Superviel por la convocatoria, Experiencia Net por la invitación. Bueno, es una charla acerca de gestión del riesgo, ¿no? Un martes 13, ¿no? Creo que no había mejor día para una charla de gestión del riesgo. Algo que les pido, si pueden poner las cámaras, creo que estaría buenísimo para que sea mucho más personal la conversación. La idea de hacer esto, de hacer una charla, pero también una conversación. Me parece que está bueno que si pueden estar todos con las camaritas. De hecho, me gustaría saber si, digamos, no sé qué esperaban ustedes, pero bueno, un poco si lo que esperaban ustedes para ver una charla basada en evaluación de riesgo de proyectos de inversión, o basada en cálculos de rentabilidad, o medir el riesgo de oportunidad. Esta charla no es el caso, ¿no? Esta es una charla acerca de algunos aprendizajes de mindset, de mentalidad, del deporte, para la vida, para los negocios, obviamente en tiempos de incertidumbre como este, desde la mirada de un coach ontológico que ha tenido experiencia trabajando con varios mundos distintos. Ahora les voy a contar un poco más acerca de eso. A ver, les cuento brevemente acerca de mí. Si algo soy, es un aprendiz, me considero un aprendiz, me encanta el aprendizaje, las posibilidades que esto nos abre, el sentido que muchas veces le da al fracaso, a las cosas que no salen tan bien, y bueno, obviamente todos esos mundos que permite descubrir, y así sin duda crecer, ¿no? Y esta filosofía a mí me permitió descubrir, bueno, obviamente muchos puntos trabajando, como les decía recién, en el mundo corporativo, en el mundo pyme, en el mundo emprendedor. Y bueno, y ahora esta mirada también interesante del deporte tradicional y el deporte no tradicional también, ¿no? Como es el gaming o el póker, ¿no? Bueno, trabajé bueno, para varias empresas, para varias marcas importantes, desde un punto de vista corporativo, algunos bancos importantes de Argentina, bueno, como Superviel, como el Galicia, como empresas como Puma. Y bueno, un poco mi experiencia trabajando con empresas grandes también me permitió entender algunas cosas que son muy importantes para trabajar en empresas muy pequeñas y empresas unipersonales, ¿no? Y bueno, después algo más que les cuento acerca de mí, que quizás va a ser algo bastante interesante de esta charla, que bueno, que acá hay un poco de mi experiencia, pero también trabajé bastante y trabajo bastante con jugadores de póker profesional, que es una carrera bastante diferente. Y no sé qué dirían ustedes, ¿no? Pero no sé qué dicen ustedes. Dedicarse al póker o al deporte es en forma profesional, no sé qué dirían. Si piensan que es una carrera de riesgo, a ver qué me dicen ustedes. Ahí si pueden escribir en el chat, me pueden decir, a ver qué les parece. Si es una carrera de riesgo, ¿qué piensan? Jugar al póker de forma profesional, ¿no? Bueno, estos son algunos de los profesionales digamos, que yo asisto o asistí. Muchos de ellos son campeones mundiales, han llegado a finales a nivel mundial. De hecho, ahora en particular está ocurriendo la serie en Las Vegas, la serie mundial, que vamos, ocurre todos los años en el mes de junio y el mes de julio. Y muchos de estos han llegado a finales, digamos, argentinas o internacionales, o han sido campeones mundiales. Eh, Tate Piaggesi, Ramiro Petrone, Juan Pastor, Diego Ventura de Perú, Luis Figalo de Perú, Lucas Landa, bueno, y muchos más, ¿no? Andrés Dos Santos, Joaquín Melonio de Uruguay, bueno, muchísimos jugadores del mundo, digamos, del póker. Bueno, a ver, no sé qué fueron diciendo ahí, a ver, veo el chat. Considero que es un juego de apuestas.
Sí, sí, es un juego de apuestas. Sí, sin dudas que sí, ¿no? Es una carrera de riesgo, ¿no? Y ahora, bueno, qué mejor que aprender de ellos, ¿no? Que son expertos en riesgo y quizás una manera un poco disruptiva de ver la vida y los negocios para tomar algunas lecciones que quizás para nosotros, ¿no? Yo de hecho aprendí bastante de estos profesionales con los que trabajé, ¿no? Ahora, me gustaría, si me quieren contar un poco acerca de ustedes, a ver, si quieren, obviamente abran los micrófonos si quieren, para contarme, no sé, Nicolás, Javier, que te veo ahí, Álvaro, Franery o Franmery, Vivas, no sé cómo se pronuncia, Franmery, perdón, Álvaro, Adriana. ¿Quieren contarme un poco, digamos, de qué ámbitos vienen, a qué se dedican, en qué industria están? Bueno, buenos días. Arranco yo, Juanpi, Dale, mucho gusto. Yo soy productor asesor de seguros, bien, así que bueno, de alguna manera, o no de alguna manera, de bastantes maneras estoy metido en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos bien, para con mis clientes. Así que bien, me causó curiosidad, digamos, no sabía por dónde venía la charla, pero bien. bueno, me causó curiosidad. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, Nico. Bien, ¿qué más? Javier, Buen día, Juanpi, ¿cómo estás? ¿cómo Un va? gusto, ¿todo Igualmente. bien? Bueno, ante todo, muchas gracias, porque la verdad que el programa en general está muy bueno. Ya estuve participando en la charla de Adriana y bueno, estuvo muy bueno. Nosotros nos dedicamos a integración tecnológica, o sea, nuestro fuerte es tomar las obras civiles vacías y desarrollar e instalar todo lo que refiere a tecnología. Así que, bueno, viviendo en la Argentina, eh, convivimos con el riesgo día a día por el tipo de trabajo, Sí, amenazas de todo tipo. bien, bien, sin dudas. Bueno, buenísimo. Gracias, Javier. ¿Qué más? Adriana, a ver ahí, Franmery, o Franmery, Florencia, Livia, Fernando. ¿Qué más? ¿Qué más quiere contar un poco brevemente, vamos, de qué industria viene? Como para también la idea es también ver cómo conectar esto con su propia industria, con su propio negocio. Todos juntos, ¿no? Porfa. A ver, Valeria, ahí prendió la cámara. Ahí está. Bueno, por eso, acá estoy, no me estoy viendo, pero no sé si me ven bien. Sí, sí, te vemos, te vemos. Bueno, yo tengo una imprenta y el tema del Bien, riesgo, imprenta, o sea, es una pyme familiar, y el riesgo lo tenemos básicamente a diario, ¿no? Pensando en bien, qué inversiones podemos hacer, nosotros nos movemos en un mundo dólar, porque todas las máquinas son valor dólar, y bueno, tenemos empleados a cargo, entonces tenemos que ver bien qué decisiones tomar a diario, en dónde invertir, cómo movernos en el mercado. Y bueno, nada, hace más de 30 años que estamos con este emprendimiento familiar, bien. pero bueno, no es fácil. No, sin dudas que no, sin dudas que no. Así Bien, que bueno, eso es un poquito. bueno, excelente. Bueno, Ujú. ¿algún más valiente más? Adriana, quizás. Florencia, Livia, José, que se acaba de conectarnos, que se quieren brevemente un poco, digamos, de qué industria vienen, los comercios o las empresas que tienen, a qué se dedican, para conocerlos un poco más y entender un poco más de qué se trata lo que hacen. Bien, bueno, riesgos, y no todos toman riesgos, así que me parece bien. Probablemente esté en el lugar indicado. Bien, ahora la pregunta es, que algo que les voy a dejar en el chat, quizás para los más tímidos, es la siguiente, que es, bueno, como cuánto de nuestro éxito depende de la suerte y cuánto del talento. ¿Qué dirían ahí? Ahí pueden decirlo, pueden escribirlo en el chat o pueden decirlo directamente. Acá pueden estimar como cuánto del éxito depende de la suerte, cuánto del talento. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, puedo hacer un comentario al respecto. Sí, claro, a ver. Yo creo que es un poco y un poco. Eh, Obviamente es más talento porque hay que ver la manera a veces de salir de situaciones complejas, pero la suerte acompaña, pero es más Sin de lo dudas. otro.
A nosotros nos pasó, bueno, el tema de la pandemia fue muy duro para nosotros, pero bueno, nos fuimos ayornando y tratando de hacer, al menos en mi rubro, teníamos convenios con laboratorios, entonces eran cuestiones necesarias en ese momento, más la ayuda del gobierno, que no fue poca para nosotros, Sí. porque estábamos cerrados. Y bueno, como les dije antes, al hacer 30 años que estamos en esto, y en un país como el que vivimos, que nada es fácil, y creo que cada vez es más difícil, pero uno tiene que ver de qué manera. La suerte acompaña, pero hay que estar atento a todas las oportunidades que van surgiendo, y a ver cómo uno se va ayornando a los cambios que van apareciendo en el día a día, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Por ¿Qué más? eso, creo ¿Qué más diría algo respecto a esto? ¿Cuánto de nuestro éxito depende de la suerte y cuánto del talento? ¿Qué dicen ahí? Nicolás, está en el mundo del seguro. Javier. Yo coincido, creo que es un poco y un poco. A mí me gusta pensar que a la suerte uno la genera y la acompaña, pero siempre, por supuesto, que hay agentes exógenos, Sí. sequías, pandemias, para las cuales uno también tiene que estar preparado y tiene que prepararse. Pero bueno, yo confío en el talento bastante. Bien, ok. Bueno, Javier también dice que tiene que ver bastante con eso. Bien, bueno, ok. Bueno, yo les voy a contar un poco más acerca de mí, ¿no? Que como para que me conozcan un poco más. A ver, yo les cuento algo como para que sepan. Quizás como para ir desentrañando esta pregunta, ¿no? Yo cuando tenía 10 meses, mi papá falleció y así mi vieja se quedó viuda con 4 hijos, 3 de pañales. Pero bueno, pasaron otras cosas muy afortunadas. Nací en Argentina, en una familia de clase media, rodeado de, obviamente, digamos, de una mamá, y una familia muy presente. Nos ayudó un montón, nos acompañó mucho en momentos súper difíciles. No fue mi decisión, no tuvo nada que ver con mis propias elecciones, con acciones, con habilidades. Fue una cuestión de suerte, es la verdad. Nací de los padres y la familia que me tocó, y ellos tomaron lecciones que sin dudas, obviamente, moldearon mi vida, ¿no? Claramente. Y hoy en día soy alguien independiente, profesional, trabajo como coach ejecutivo ontológico, como les conté recién, asisto a profesionales de empresa, del deporte, de 18 países. Incluso también tuve la suerte de hace 5 años empezar a trabajar con profesionales del póker, con lo que un poco vamos a hablar un poco acerca de esto hoy, ¿no? Y nada de eso hubiese sido posible si, o sea, claramente una buena dosis de suerte, ¿no? Pues si no, no hubiese podido. Ahí entró alguien más, Ariel. Entonces es algo que, esto lo pensé mucho, y de hecho fue un poco lo que me impulsó a dar esta charla, ¿no? O sea, me fascina mucho el papel que juega el azar en la vida, ¿no? Me parece que es súper importante, o sea, entender esto. Y a la vez también la interacción, digamos, entre las cosas que podemos controlar y las que no, como decían recién, ¿no? Nicolás, Javier, ¿no? Como decían recién. Y eso va desarrollando mucho nuestras vidas, ¿no? Y quise, bueno, una forma de quizás de encontrar un poco de sentido a todo eso, ¿no? Y bueno, obviamente cada vez que como me considero un aprendiz, cada vez que empiezo un proyecto nuevo, leo un montón, ¿no? Y me gusta investigar mucho. Y bueno, cuando empecé a trabajar con algunos de mis primeros clientes en el mundo del deporte y en el póker, uno de los libros primeros que leí fue, no sé si lo conocen, pero que está muy relacionado con el tema de la suerte, que es la teoría de juegos. Y la teoría de juegos y comportamiento económico, que digamos que es el libro de Neumann. Y resulta que uno de los autores, Neumann, digamos, que es el padre de la teoría de juegos, cuenta que él, digamos, era jugador de póker. De hecho, descubrí que, digamos, el póker es gran parte de la base de la teoría de juegos. Y él creía, básicamente, que el juego era una manera perfecta de tomar decisiones y, sobre todo, en forma estratégica en la vida. Y, bueno, básicamente, al igual que la vida, era un juego de información incompleta, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, cosas que van pasando, ¿no? Cosas que en los negocios también pasa lo mismo, ¿no? Hay cosas que no tenemos ni idea cómo van a ser. Ahora, no da lo mismo lo que hagamos, ¿no? Y hay cosas que yo solo sé, cosas que los demás saben y cosas que tenemos en común, ¿no? Y nunca vamos a poder saber todo. Ahora, el asunto de esto es, bueno, y por eso el desafío quizás es de tomar el mejor esfuerzo para tomar la mejor decisión que podamos con la información que podamos, ¿no? Entonces, y creo que ahí un poco ahí está ahí el desafío, ¿no? Siempre sabiendo que el resultado nunca puede ser seguro,
ninguno, ni en el deporte, ni en las empresas, ni en la vida, ¿no? Y esto, bueno, un poco me intrigó, me empezó a intrigar bastante, ¿no? Me intrigó mucho esto bueno, y ahí empecé como a interiorizarme en el tema del póker y enseguida descubrí un mundo casi como, como el agujero del conejo de Alicia de la película, ¿no? Como que se mete y me empecé a meter ahí y al principio no entendía nada, ¿no? Ni siquiera sabía cuántas cartas tenía en el mazo, que creía que era puro azar, ¿no? Y con el tiempo descubrí que el póker es un juego de habilidad. No sé si alguno de ustedes juega póker o conoce el póker. 80% por 20% suerte, bien. ¿Alguno conoce el póker? ¿Alguno sabe jugar al póker? ¿Qué dicen ahí? Nico sabe. Javier, ¿no? Valeria. Bueno, ahí digan si alguno conoce el póker. Bueno, y básicamente esto de descubrir, ¿no? Es un juego de habilidad, ¿no? Y de hecho es uno de los únicos juegos que, digamos, donde la banca no gana. No es que ahí jugás contra la banca, como en la ruleta. O sea, jugás contra una persona contra otra, ¿no? Y hay personas que se dedican a eso. De hecho, empecé a ver que vivían de eso. Y yo no podía entender, digo, tenía 1000 prejuicios en la cabeza. Y algo me hizo clic, ¿no? Me di cuenta que el póker podía ser una tremenda manera de abordar muchas de las preguntas que por ahí me venía haciendo sobre este equilibrio, ¿no? Entre habilidad, el azar en la vida, y bueno, y empezar a ver un montón de cuestiones asociadas al papel de la incertidumbre, ¿no? A lo desconocido. Bueno, por lo cual, asistir a profesionales en este sentido, en el punto de vista de un coach que trabaja en la mentalidad, sin dudas era clave, ¿no? O sea, poder entender esto. Entonces, bueno, la idea me gustaría invitarles a eso, ¿no? A que se libere un poco de prejuicios que puedan tener quizás, imagino, y que me acompañen un poco en este viaje, que es el camino, digamos, que vamos a recorrer, que lo que vamos a hacer hoy, y que quizás puedan apreciar lo que los deportes y el póker pueden enseñarnos para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, y hasta quizás por ahí para pensar mejor y quizás por ahí hasta quizás ser mejores en la vida, quien les dice. La idea es, van a aprender sobre qué es lo que hace una buena decisión, sobre una importancia crucial para separar el proceso de decisorio del resultado, que es algo que a muchos nos cuesta mucho hacer, ¿no? Por ahí hacemos todo muy bien y cuando el resultado no se da, parece que la decisión que tomamos fue muy mala. Y algo fundamental tiene que ver con eso, ¿no? Sobre la necesidad de prestar mucha atención a los demás y a nosotros mismos, a nuestra propia mente y emociones, porque ahí radica mucho la toma de decisiones emocional, a veces. Y van a aprender una lección quizás por ahí muy importante que yo aprendí muchísimo, que es cómo lidiar con la mala suerte en la vida, que inevitable vamos a tener, y además, obviamente, nos va a poner en una quizás mucho mejor posición cuando venga una racha buena, ¿no? Cuando la suerte de vuelta esté a nuestro lado. A veces está la suerte. Bueno, la suerte es amiga de la acción, ¿no? Un poco parecido a lo que decía Nico recién, ¿no? Bueno, bien. Bueno, vamos a arrancar con una de las primeros aprendizajes, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con que gestionar el riesgo tiene que ver con eso, ¿no? Con gestionar la incertidumbre, básicamente, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero bueno, en su momento, en el año 2016, en los medios de comunicación, mostraban muchas encuestas que indicaban que la que iba a ganar la elección era Hillary Clinton, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de ustedes de esto del 2016, y todos los medios hablaban de eso, ¿no? O sea, de hecho, se equivocaron, pero obviamente una persona que más sufrió críticas fue un tipo un estadístico que se llamaba Nate Silver, que obviamente la última encuesta dio esto, ¿no? O sea, que Clinton iba a tener el 71% de chances de ganar y que Trump el 29%, ¿no? Y obviamente este tipo había tenido un montón de éxito, digamos, en los pronósticos anteriores, que obviamente que lo crucificaron, ¿no? Se equivocó, ¿no? Es como el pronóstico, ¿no? Cuando el pronóstico se equivoca, lo matan, ¿no? Bueno, ahora viene el granizo y te matan, ¿no? Ahora, resulta que, digamos, la encuesta esta de Silver podría haber estado en lo correcto, ¿no? Ahora, y el póker nos ayuda a entender por qué. Porque no sé si sabían también, pero en su crítica a la razón, la crítica a la razón pura de Kant, acá está acá a la derecha, Kant en su momento propuso que las apuestas que existan como una forma de enfrentar esta naturaleza probabilística que digamos de la realidad, ¿no? Que esto es básicamente cómo hacer para combatir la falsa confianza y nuestra tendencia a ver el mundo en términos muy absolutos, ¿no? Que tendemos mucho a eso, de ver el mundo en blanco y negro, ¿no? Sí o no, ¿no? Hay un montón de probabilidades en el medio, pero
Generalmente lo vemos muy en blanco y negro, ¿no? Entonces, en ese sentido, para empezar a pensar en esto, hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Que es el caso de un médico al que se le pide hacer un diagnóstico, ¿no? Y obviamente llega a la conclusión de una enfermedad, y obviamente en ese diagnóstico del paciente, pero ese diagnóstico no necesariamente es correcto, obviamente, ¿no? Obviamente el diagnóstico es lo mejor que el tipo puede hacer y que el médico puede hacer en base al conocimiento y la información que tiene disponible. Ahora, ¿ustedes qué dicen acá? ¿Le dirían al paciente que no están seguros hasta que no sea 100% un hecho lo que está pasando? ¿Qué dirían ustedes? ¿El médico le diría eso? O sea, probablemente lo que va a hacer el médico, lo que va a hacer es que el médico les va a decir el diagnóstico como si fuese un hecho. Y muchas veces los diagnósticos no son correctos. O sea, ahora, el tema es, si tuviese que apostar frente a eso, ¿qué dicen que creen que podría pasar? Bueno, probablemente frente a esto lo que suceda es que cuando hay algo real en juego, ¿no? Si el tipo tuviese que apostar a ese diagnóstico, quizás obviamente la confianza va a tambalear. Y si nosotros tuviésemos que, digamos, que apostar frente a decisiones que tomamos, probablemente nuestra confianza tambalee. De hecho, Valeria probablemente lo pueda entender bastante esto. O sea, de hecho, que recién cuando hablabas que toman muchas decisiones, y obviamente hay plata en el medio, ¿no? O sea, está el tipo de cambio, hay decisiones que tomar económicas, y obviamente la confianza va a hacer que tambalee todo. ¿Qué decís vos, Valeria? Ahí está. Ahora sí, sí, totalmente. A nosotros nos pasó el año pasado con una licitación anual para una entidad del gobierno. Hicimos una licitación y la estimamos en función al dólar, y la inflación fue mucho peor que el dólar. Entonces Bueno. terminamos perdiendo, no eran unas cifras siderales, pero ahora estamos optando por casi no cotizar cuando nos piden licitaciones de ese estilo, porque es muy complejo, es como no tener, no podés ni siquiera pensar qué es lo que va a suceder hoy en día Sin en la dudas. Bueno, Argentina. por lo cual, gestión del riesgo en Argentina es como, tenemos un doctorado, ¿no? O sea, Por eso. ¿no? Sin dudas, sí, y más el empresario pyme, ¿no? Que tira al centro, cabecea, hace el gol, ¿no? Tiene que hacer todo. Sí, ¿No? Entonces, supongamos que, obviamente, ¿no? Si el tipo propusiese apostar 10 millones, ¿no? O el médico o el quien sea, por la opinión que tiene, y inmediatamente se da cuenta que tiene la posibilidad de equivocarse, ¿no? Esto de que 71-29, como vemos recién ahora, ¿no? Probablemente ahí, si la apuesta es mayor todavía, lo que va a pasar es que automáticamente se crea ese correctivo, ¿no? O sea, cuando la apuesta es muy grande, ahora ya ese 29% no es lo mismo que lo que era, ni el 71% era lo que era antes. De hecho, como dice Kant, para muchas decisiones o locuras de la razón humana, aplica esto, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos pensar en un montón de cosas más. Quizás si apostarían, ¿no? O sea, todo su patrimonio a una opinión, ¿no? Si apostarían sin la posibilidad, digamos, de equivocarse, ¿no? O apostarían quizás por ahí su matrimonio. O sea, no sé, uno está casado, por ahí uno me dice que sí, ¿no? Que lo regalaría. Ahí es donde, bueno, ahí empiezan las convicciones más profundas, te empiezan a tambalear, ¿no? Empezamos a dudar todo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a esto que les decía de este encuestador, Nate Silver, ¿no? Que obviamente se dedicaba básicamente a estadística, ¿no? Obviamente podríamos interpretar que ese 71%, digamos, el de Clinton, es como una garantía, ¿no? Casi una garantía virtual de que va a ganar, ¿no? Ahora, porque obviamente nuestra mente suele pensar en términos absolutos. Ese 71% de Clinton claramente se ve como obviamente va a ganar. Ahora, si hubiera que apostar dinero, mucho, ¿apostarían con un 71% de certeza de la misma forma que si hubiera un 100%? ¿Se darían cuenta que hay un margen de error enorme? ¿Qué dicen ahí? Bueno, resulta que ese 29% de posibilidades de Trump, ese que está acá, que de hecho ganó, es más o menos la misma probabilidades de sacar una pareja en el póker, ¿no? Sacar una pareja, es decir, dos cartas, digamos, iguales. 2 ases, 2-2, 2-3, ¿no? Y el resultado, digamos, de esto se van a dar cuenta al toque si empiezan a jugar un par de veces, se dan cuenta enseguida, ¿no? De que ese 29% está mucho más lejos que el 0, ¿no? Por lo cual, acá esto de empezar a entender el póker abre una ventana enorme
sobre todo para el pensamiento probabilístico. Por ahí Nico me entiende más al respecto por dedicarse a seguros, ¿no? Y justamente porque hay apuestas involucradas, ¿no? Y nuestras mentes aprenden cuando hay algo real en juego. De hecho, a ver, esto no suena muy simpático, pero los seres humanos funcionamos por incentivos. Entonces, no solo entendemos qué se siente tener un 29%, sino también que retenemos ese conocimiento, porque si no aprendemos, perdemos. Y de eso de alguna forma nos lastima. Entonces, si seguimos apostando la cantidad incorrecta, perdemos todo. Y entonces, aunque sea un camino de aprendizaje quizás no muy tradicional, esto del póker, nos termina mostrando que apostar en la incertidumbre, como decía Kant, es una de las mejores formas de entender la incertidumbre, ¿no? O sea, entonces, si queremos gestionar el riesgo, necesitamos empezar a entender la incertidumbre y apostar en la incertidumbre. Porque eso nos va a permitir justamente entenderla. Bien. Bueno, vamos con un aprendizaje número 2, ¿no? Que tiene que ver con aprender a elegir sus momentos, o aprender a elegir tus momentos. A ver, en este caso, obviamente cuando los jugadores, digamos, de muchos deportes participan con dinero real, lo que suele pasar es que se sienten intimidados, ¿no? O sea, y es normal, y de hecho cualquiera le pasaría, ¿no? Se sienten que están fuera de la zona de confort, y obviamente lo que termina pasando es que el resultado de eso es que tienden a jugar asustados, ¿no? O sea, no sé qué pensarían ustedes, pero de hecho les debe pasar cuando toman decisiones grandes en sus negocios, cuando hay una decisión muy importante para tomar, obviamente eso genera miedo, ¿no? Y muchas veces las personas retroceden cuando alguien los desafía con una gran apuesta, por ejemplo. Entonces no hacen suficientes, lo que le llaman faroles, ¿no? Que son como en el póker sería como mentir, ¿no? De hecho, en el póker muchas veces no se gana con las mejores cartas, se gana siendo bueno para hacerle creer al otro que tengo las mejores, ¿no? Y de hecho, muchas veces este miedo a poder perder, justamente es lo que hace que muchas veces se tome la jugada más arriesgada o la menos arriesgada, ¿no? Y obviamente esa estrategia no hace ganar manos, ¿no? Porque si yo estoy todo el tiempo esperando las buenas para jugar, o simplemente todo el tiempo juego en forma agresiva, claramente ninguna de las dos estrategias me va a hacer ganar. Por lo cual no es ni jugar muy agresivo, ni jugar muy pasivo. Y esto lo podemos pensar también, lo podemos trasladar a los negocios, ¿no? Es jugadas muy agresivas en los negocios, jugadas muy pasivas en los negocios, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Si no, la idea no es solamente jugar muy pasivo, muy conservador, ni jugar muy agresivo, bueno, claramente es esto, ¿no? Este aprendizaje. Aprender a elegir los momentos, elegir tus momentos. Y el desafío ahí, donde esto se conecta mucho con la estrategia, es empezar a trabajar en cómo ser estrategas, ¿no? Trabajando en descubrir exactamente cuándo y cómo ser agresivo. Y obviamente cualquiera puede ganar si tiene las mejores cartas, ¿no? Obviamente decíamos que muchas veces la suerte hace que ganemos. Ahora, si estás todo el tiempo esperando las buenas, perdés. Entonces, no podés ni arrasar con todo, ni podés ser todo el tiempo agresivo contra las personas. Entonces el desafío es cómo ser agresivo con las personas adecuadas en las circunstancias correctas para hacerlo, ¿no? Ahora, ahí se conectó alguien más, Romina. Bien. Bienvenida, Romina. Bueno, y para esto quizás por ahí, creo que algo de ayuda, que sin dudas puede sumar un montón, de las mejores ayudas para tomar decisiones es recabar la máxima información antes de actuar, ¿no? De hecho, no siempre lo hacemos. Y un modelo que está muy bueno para esto es el modelo UDA, que es el modelo que diseñó Boyd, que es un piloto de combate de la Fuerza Aérea, y creó el término ¿no? de UDA, y él aprendió esto para describir un poco la dinámica que aprendió en los años de combate, ¿no? Esto es, en parte, hablamos de estrategia, hablamos de combate. Y para tener éxito lo que descubrió es que necesitas, por un lado, observar, orientarte, decidir y actuar, ¿no? Esos son los conceptos del UDA o el ODA, ¿no? Y obviamente la idea es
la forma de superar al oponente es también entender cuál es el UDA o el ODA del oponente, ¿no? O en este caso, la persona con la que estoy negociando, quizás, ¿no? El proveedor con el que estoy negociando, quizás, el cliente con el que estoy negociando, quizás la gente de servicios ahora me va a entender más con respecto a esto, ¿no? Entonces, el asunto es quizás empezar a pensar en, bueno, como empezar a descubrir qué están observando, qué observan, cómo se están orientando, qué deciden y cómo actúan, obviamente, ¿no? Porque al final del día, en ese combate, al igual que en la mesa del póker, esto se reduce a información. Entonces, si yo entiendo el UDA o el UDA del oponente, descubro que, digamos, obviamente, cuándo tienden a apostar más agresivamente, con manos por ahí que son mediocres, o quizás por ahí, y ahí quizás no tengo que asustarme, porque si yo sé que ellos suben la apuesta basado en eso, quizás obviamente, si yo tengo información del pasado, puedo responder a su apuesta, ¿no? Y obviamente quizás por ahí, haciendo eso, me mantengo en la mano y quizás salga victorioso, ¿no? Si tengo suerte. Ahora, la idea es, obviamente, es elegir esos momentos, y eso se aplica 100% al mundo real y 100% al mundo de los negocios, ¿no? Ahora, ¿alguno tiene algún ejemplo, alguno que le suene esto de pensar en esto, ¿no? De elegir sus momentos, que hayan elegido sus momentos por ahí en un proceso de negociación, o que se hayan mantenido en algo y eso les haya dado resultado? Sobre todo quizás la gente digamos, que se dedica a los servicios, quizás me comprende más. Pero también puede aplicar a empresas que no sean de servicios. ¿Qué dicen? A ver. Bueno, En ahí mi caso, A ver. Si querés, sí, arrancamos, vale, Javier, y adelante. después habla la siguiente, que no sé quién era. Bueno, no, decía que por ahí, sin conocimientos previos, intuitivamente veo que la mayor cantidad de veces, o sea, he actuado de esta forma sin saber, sin haber sido consciente, Ok. que por un proceso interno mío que me genera tranquilidad, pero bueno, de poder evaluar bastante, a veces esto en lo empresarial, el que te demores en evaluar y demás, a veces perdés oportunidades, pero también te da la tranquilidad de pisar firme. Y Claro. voy un poco por ese camino y ahora que, o sea, es como que estoy conociendo la teoría de la práctica que llevo a cabo adelante hace mucho tiempo. Le estás poniendo nombre a cosas que ya conocías, ¿no? O sea, Claro, sí. De hecho, para mí, algo que es fundamental es cómo juega la ansiedad en eso, ¿no? En el proceso de decidir. De hecho, vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, y tal cual, como decías, tomarte el tiempo para pensar, que no te apuren, ¿no? Te permite todo esto: observar, orientarte, decidir y finalmente actuar, que no dejarte apurar, ¿no? La oferta se termina en 3, 2, 1, ya tenés que decidir. Yo a veces dudo, ¿viste? Cuando vienen ese tipo de ofertas, dudo porque me están apurando, ¿viste? ¿Por qué me estás apurando, no? O sea, pero bueno, son estrategias, ¿no? Obviamente. Eh, y muchas veces también ver cómo la ansiedad de la persona que está negociando con vos te facilita el trabajo, porque Totalmente. también a la inversa, ¿no? Cuando tu cliente en este caso está ansioso, sobre todo en estos momentos, que cree que el dólar le aumenta, que quieren hacer las cosas ya, cerrar, como sea, muchas veces lo llevan a tomar malas decisiones. Sí, totalmente, totalmente. Sí, ahí Valeria quería sumar algo. Gracias, Javier. Gracias. sí, yo quería decir, es como un caso extraño lo que nos pasa. Nosotros en el 2014 es una empresa familiar, siempre alquilamos imprenta, ¿no? En el mediados del 2014 empezamos a buscar para comprar una propiedad y poder, con un crédito hipotecario. En ese mismo año, o un año después, invertimos en una máquina en dólares importante, Sí, y a partir de ahí vino empezó como el dólar a subir. Me acuerdo que cuando estábamos cerrando el tema de la firma de la hipoteca y todo, era minuto a minuto el tema del dólar, era juntar plata para poder llegar. Y después vinieron años muy difíciles. Nosotros esta proyección la habíamos hecho en función a cómo venía eh, el país, con claro. nuestras ventas y demás. Después todo se empezó a complicar, porque fue cuando el dólar empezó a subir. Bueno, ahora ¿Eso ni en qué hablar. año, Valeria? 2014, 2015, Bien. 2017 terminamos la planta donde estamos ahora,
con préstamos privados, que fue muy complejo, préstamos de bancos, préstamos privados, que es muy complejo después el tema de poder cancelarlo, ¿no? Porque las tasas Sin son dudas. muy altas. Pero bueno, sin embargo, por eso fue una decisión, para mí fue mala en ese momento, pero después el país no acompañó la decisión. Sin Claro. embargo, pudimos encontrarle la vuelta, incluso con la pandemia en el medio, y hoy en día estamos, en este año terminaríamos de pagar lo que serían deudas que nos quedan de la máquina, por ejemplo, porque una deuda en dólares que pudimos negociar para refinanciarla 3 veces, con todo lo que Bueno, esto conlleva, ¿no? bueno, qué coraje, ¿eh? Como cuánta gestión del riesgo hay, ¿no? Y qué coraje, sin dudas. De hecho, yo creo que, a ver, probablemente, a ver, de esa experiencia que sin dudas. Sí, Perdón, Nico. Valeria, 3 veces te vamos a mandar a negociar con el FMI. No, no, igual pará, no, no, tengo que ser sincera. En realidad sí se renegoció 3 veces la deuda, porque fue pandemia en el medio, o sea, hubo muchas circunstancias externas a nosotros, que entendía esta gente con la cual renegociábamos. No fui yo la que negoció, no me voy a dar crédito cuando no fui, yo soy mucho más conservadora, mi papá es el que creó toda la empresa, y es el que tiene el riesgo, él no conoce la palabra riesgo para mí. Él se hizo como de abajo, la hizo, y yo soy mucho más conservadora, pero acompaño este tema, y ahora que estamos como más tranquilos, evaluamos desde otro lugar las decisiones, y ahora estamos teniendo que cambiar una máquina, pero bueno, es todo dólar, es complejo, pero bueno, nada, digo que a veces uno toma decisiones pensando que va a ser de una manera, el entorno te lleva a otra, y hay que ver cómo resolver sobre la marcha. Sí, sin dudas, sin dudas. Ojalá No, de hecho, pudiéramos tener yo creo todo. que muchas veces la confianza se construye un poco a base de eso, ¿no? De enfrentar y superar cosas difíciles. Vos hoy día te ganaste el derecho de poder contar esto, ¿no? O sea, no es algo que si estás inventando, te pasó, es real, No, es y real. obviamente, digamos, te permite eso, ¿no? Te permite poder decir que lo superaste, ¿no? Sin dudas. Sí, igual no les puedo explicar los momentos No, difíciles que sí, me pasamos imagino, me anímicamente, imagino, pensando me que imagino. cerrábamos, o sea, teniendo que, hay 20 familias que dependen de nosotros, y nosotros mismos dependemos de nosotros, o sea, no tenemos otra cosa que digo, bueno, yo cierro, y no, yo como porque tengo este negocio. Entonces Totalmente, es una totalmente. presión muy grande, pero bueno, es así. Sí, sí, sin dudas. Bueno, es parte, digamos, de la realidad de muchísimos comercios y empresarios pymes, ¿no? Sí, sin dudas, sin Exacto. dudas. El desafío justamente está en eso, ¿no? De hecho, también hay muchas personas que, digamos, que también que asumen ese tipo de desafíos, y hay algo de ese proceso que les interesa, que les gusta, ¿no? O sea, que por supuesto no sufrir, claramente, pero sí que disfrutan Mm. y les gusta ese proceso y llevarlo adelante, 100%. Eh, yo tengo un ejemplo, no sé si alguien más quiere sumar algún ejemplo, digamos, quizás que le suene. Yo tengo un ejemplo propio, quizás por ahí, de un punto en mi carrera, ¿no? Que quizás por ahí recibí un mensaje, ¿no? De un cliente potencial que quería, ¿no? Que existiera un proyecto, ¿no? De consultoría en su negocio, ¿no? Y ella me había pedido hacía tiempo ya, ¿no? Como que, pero siempre me ofrecía poca plata, ¿no? Y cada vez que se hablaba del tema plata, como que la cosa se diluía, ¿no? O sea, entonces esta vez, cuando vino de vuelta el mensaje, estuve tentado, obviamente, de no dar vueltas y aceptar el trabajo y listo, ¿no? O sea, pero esto que yo venía aprendiendo un poco, ¿no? de estos deportistas, como esto de esta explicación de elegir mis momentos, ¿no? Y quizás por ahí recordé este día de Exas como, bueno, ¿cómo no jugar asustado, ¿no? El desafío es tener que jugar inteligente, ¿no? Entonces, bueno, así que obviamente le respondí y básicamente le dije, mira, en realidad no estoy haciendo mucho trabajo freelance estos días, estoy trabajando en mi próximo proyecto, ¿no? Que era cierto, ¿no? No la rechacé, pero obviamente solo algo como para ayudarme a evaluar a ver la reacción, ¿no? A ver cómo era un poco el UDA de ella, ¿no? El ODA de ella, ¿no? Observar un poco, orientarme. Y, y bueno, tomé un poco quizás para recopilar más información, y un día después me reescribió, me dice, bueno, y si le pagamos un poco más de lo que te ofrecimos en el pasado, me dice, bueno, ¿qué pensás ahí? Bueno, obviamente muchos hubieran dicho que sí, enseguida, ¿no? Al toque de la propuesta, pero de vuelta, elegí el momento, mantuve la calma y de vuelta, ¿cómo jugar inteligentemente? Digo, no, bueno, mira, dije, no estoy seguro de si va a tener tiempo, porque obviamente cuando estoy con este proyecto nuevo,
y me mantuve, ¿no? No sé si, y aparte no sé si el pago va a ser suficiente debido al tiempo que yo tengo. Y me mantuve, ¿no? Y después, obviamente, esperando a ver que la próxima mano, ¿no? Si hicimos en el póker. Y obviamente, finalmente llegó una oferta que era muchísimo más de lo que hubiese imaginado. Obviamente, entre comillas, había ganado la mano, ¿no? Y obtuve mucho más valor del que pensé que podía lograr. Y obviamente eso fue gracias a eso, para poder elegir mis momentos y también a valorar mi trabajo, ¿no? O sea, obviamente. ¿Alguien más que quizás por ahí que eligió un momento y cómo le fue? Por ahí quizás con estos ejemplos que Javier dio, que Valeria dio, quizás que yo les conté recién. Alguien que eligió su momento. De hecho, ahí, si pueden prender las cámaras, Adriana, Florencia, Livia, José, si pueden, estaría bueno, Leandro, para que la charla sea un poco más personal, mejor. Asuman el riesgo, muchachos y muchachas. Bueno, bien, bien. Seguimos. Ahí está, Framery. Gracias. Bueno, bien. Bueno, vamos con un tercer aprendizaje, ¿no? Que es la ilusión del control, ¿no? Cómo la ilusión, que es un sesgo, va sesgando nuestras decisiones, ¿no? Y va sesgando lo que pensamos, ¿no? Creemos que tenemos las cosas controladas y a veces no tanto. Y hay una investigación, digamos, de la investigación doctoral de la doctora Konikova en Colombia, que básicamente ella le pidió a miles de personas que jugaran un simulador de mercado de valores, ¿no? Hacían opciones, acciones, ¿no? Un juego como en la bolsa. Y tenían que invertir una cantidad como pequeña de dinero, obviamente en real y en 2 acciones, ¿no? O en un bono, ¿no? Y iban haciéndolo con ciertas pruebas, ¿no? Y a cada ronda del juego, a las 2 acciones se les asignaba al azar ser buenas o malas, ¿no? Entonces, elegir la acción buena te daría una buena oportunidad de ganar dinero, y elegir obviamente la mala, perder, ¿no? Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué estrategias seguirían las personas frente a cada situación, ¿no? ¿Cómo iba a ir cambiando, ¿no? Y qué tan rápido aprenderían a cuál de las acciones era la ganadora, ¿no? Y lo que descubrieron en este estudio fue algo totalmente inesperado. Es que una y otra vez las personas sobreestiman el grado de control que tenían sobre los eventos. De hecho, o sea, no solamente decidían de antemano cómo iban a dividir las acciones, decían, bueno, acá ya dividimos, ¿no? Sino que lo decidían en base a información totalmente limitada y obviamente aparte también se mantenían firmes, ¿no? O sea, no voy a soltar la decisión que tenía, ¿no? Y incluso cuando estaban perdiendo plata, ¿no? Y cuanto más sobreestimaban su habilidad en relación a la suerte, menos aprendían de lo que el entorno les intentaba decirles acerca de cómo eran sus decisiones, ¿no? Básicamente, lo que estaba ocurriendo ahí es la ilusión de control, ¿no? Creían que había una ilusión de control, aunque tenían control sobre el juego, y justamente era eso lo que se impedía que puedan tener un control quizás mucho más verdadero. Y este fenómeno, esto que se ve en este estudio, es algo que se puede observar en el mundo real. Todo el tiempo lo vemos. O sea, hay varios estudios que muestran, de hecho, estudios a nivel de inversores profesionales, no sé si lo sabían esto, pero hay tiene una capacidad notable para ignorar un montón de información estadística y es más, y favorece mucho más la intuición. Es más, de hecho, o sea, la mayoría de los fondos de inversión tiene un rendimiento inferior al del mercado. Es decir, si una persona comprara un índice del S&P 500 y lo comparara en el histórico contra las acciones que puede a veces compra un fondo de inversión en forma individual, es inferior lo que pueden ganar eligiendo acciones que si llegaran en el índice, ¿no? Y esto es una muestra de tiempo larga, ¿no? Una muestra grande, ¿no? Y de hecho, o sea, sería en algunos casos mucho mejor que directamente no operaran en el mercado. Entonces, la pregunta es eso, ¿no? Es ¿por qué tendemos a pensar que estamos en control? Incluso cuando no estamos en control, ¿no? Y acá, no sé qué piensan, pero acá me dice Carla que está con un bebé. Buenísimo, excelente. Gracias por estar. Y básicamente lo que sucede ahí es que, claro, esto de creer que estamos en control cuando no estamos en control es por un tema evolutivo, ¿no? Hay un tema en nuestra estructura cerebral que básicamente que es cuando vemos
a las probabilidades estadísticas totalmente contraintuitivas. Y sin embargo, confiamos mucho en la intuición, ¿no? Acá por ahí, Nico, que está en el tema de seguros, obviamente yo no me dedico a este tema, a los seguros, pero sí puedo entender que, digamos, que hay personas estudiando al respecto, ¿no? Cuando deciden evaluar el riesgo de una persona para darle un seguro, ¿no? De hecho, hay una profesión que se dedica a eso, que no me acuerdo el nombre ahora, que son Nico me va a ayudar probablemente, los que se dedican a estudiar el riesgo en los seguros, que ya me va a salir el nombre. Y sin embargo, obviamente, bueno, las personas tendemos a confiar mucho más en la intuición y en la experiencia, ¿no? Actuarios, ahí está, buenísimo, gracias Nico. Sí, actuarios. Ahora, y esto básicamente es la brecha entre experiencia y descripción. Así se le llama a esto, ¿no? O sea, de hecho, ahora por ejemplo, si les doy un ejemplo de brecha entre experiencia y descripción. Si alguno vivió un accidente de cerca, un accidente aéreo, probablemente su miedo a los accidentes va a ser mucho más alto, comprensiblemente alto, ¿no? Obviamente, pero también estará enormemente exagerado, ¿no? De hecho, a ver, hay datos que revelan que en realidad es mucho más probable que te lastimes al resbalarte en la ducha o que tengas un accidente doméstico. Quizás está más peligroso estar ahora en su casa que estar en un avión, ¿no? Es muy loco pensar en esto, pero puede ser más peligroso tener un accidente en tu casa que estar en un avión, ¿no? De hecho, algunos expertos de aviación cuentan esto, ¿no? Como que muchos padres increíblemente viajan en vuelos diferentes, ¿no? Con los hijos para que si uno viene en un avión les cae, pero cuando van al aeropuerto van justos en el auto. Y el auto es mucho más peligroso, ¿no? Es increíble, pero bueno, al final, digamos, ahí vemos claramente cómo es totalmente contraintuitivo para nosotros el tema estadístico a veces, y el tema probabilístico. Y aún así, tendemos a creer que lo que vemos y no lo que revela la investigación es lo que va, ¿no? Y por ahí le mostrás a personas un montón de gráficos, los gráficos que sean, y no va a cambiar su percepción, por su experiencia, ¿no? Y no cambia sus decisiones alrededor del riesgo, y es muy difícil convencer a alguien que la ducha va a ser un peligro mucho más grande, ¿no? O sea, tu ducha es mucho más peligrosa, ¿no? Te puedes morir en la ducha. Entonces, obviamente, ¿cómo podemos aprender a ver el mundo de una manera mucho más precisa y probabilística? Y esto nos lleva de vuelta al póker, ¿no? Que es básicamente empezar a pensar, bueno, que utilizada de una manera correcta, la experiencia personal puede ser tremendamente poderosa. O sea, puede ser un aliado súper poderoso. Y básicamente para entender eso. Ahora, la experiencia simplemente no puede ser un evento ocasional y aleatorio, ¿no? No puede ser algo que yo tomo como algo ocasional. Tiene que haber un proceso sistemático, no más como vimos recién en el UDA, ¿no? Un proceso de aprendizaje sistemático, donde va a haber una muestra grande como para poder tomar decisiones. Y uno que desarrolla no sé, en un largo plazo, no en un cortito de tiempo. O sea, si no, lo que termina pasando es eso. De hecho, por ejemplo, algo que se usa mucho en el póker es cuestionar las corazonadas o las intuiciones, ¿no? Y quizás por ahí es trabajar mucho en tener una voluntad muy fuerte para ver muchos eventos diferentes y empezar a separar y ayudar a separar la información que es clave de lo que es ruido, ¿no? Muchas veces nos confundimos con eso. Y como resultado, vamos a poder tomar decisiones de mucha mejor calidad y que estén guiadas en lugar por distorsiones de la experiencia, sino por cosas mucho más estadísticas, ¿no? De hecho, a ver, no sé qué van pensando ustedes, pero es probable que puedan pensar que el póker es un mundo oscuro, donde solamente hay vicios. Y sin embargo, yo al conocerlo y a trabajar con profesionales, lo que descubrí es que en suma, la mayoría de las personas con las que trabajé son más parecidos a matemáticos y a estadísticos, ¿no? Y muchos de ellos, o sea, y sobre todo los más exitosos, se centran en el desarrollo personal. Y mucho de esto para dominar el juego mental, ¿no? Entonces, por ahí, alguien piensa en un jugador de póker y se imagina, ¿no? Un tipo en Las Vegas, ¿no? Tomando whisky, ¿no? Y cuando trabajas con estos tipos después te das cuenta que son estadísticos, son matemáticos. Están estudiando la matemática permanentemente, ¿no? Y no sé si alguno ha visto alguna vez póker en vivo, pero en el póker hay algo que se llaman
tells, que son las microexpresiones faciales o corporales que hacen los rivales cuando están jugando. Entonces muchas veces los jugadores utilizan los tells, lo que hace el rival, las expresiones que hace el rival, para tratar de sacar información para ver si quizás, no sé, un jugador por ahí es tremendamente agresivo, ¿no? O si tiene las buenas, ¿no? Y esa información de lo que van viendo corporalmente pueden tomarlo como información para tomar decisiones, ¿no? Ahora, bueno, es súper interesante esto, ¿no? Porque muchas veces eso, como se ha descubierto que necesitamos de vuelta un proceso súper preciso y de mucha muestra para poder tener esa información. De hecho, hay un ejemplo que me contó, vamos, un jugador profesional con el que trabajé, que en una serie que había ido a jugar, que se sentó en una mesa con un tipo que era un ropero enorme, ¿no? Tenía 2 metros, musculoso, todo tatuado, rapado, ¿no? Y obviamente su tendencia fue a pensar que este tipo tenía una tendencia de juego muy agresiva, ¿no? Que siempre jugaba en forma agresiva con muchas fichas, ¿no? Apostando mucho. Y lo más loco de todo, que tomó decisiones en base a eso, pensando eso, que era muy agresivo el jugador, y lo que terminó pasando fue que después al finalizar el torneo le dijeron que ese jugador era uno de los jugadores más conservadores que había de las series. Nada que ver a lo que se hubiese imaginado, nada que ver, ¿no? De hecho, a esos jugadores le llaman NEET, ¿no? Los jugadores que son conservadores le llaman NEET, ¿no? Que juegan solamente cuando tienen las buenas. Y este jugador pensaba que tenía las buenas y le apostó y obviamente perdió porque las llevaba, obviamente, el jugador conservador. Siempre las tenía cuando apostaba. Y bueno, justamente esto, apoyado a esto, hay un estudio, digamos, del psicólogo Paul Ekman, que descubrió que básicamente la mayoría de las personas no tienen un rendimiento mejor que el azar para decidir si alguien está mintiendo o diciendo la verdad. De hecho, o sea, incluso con un entrenamiento significativo, es poco probable que las personas detecten un mentiroso experimentado. Así que si intentás o intentan desafiar a alguien para descubrir si están siendo sinceros, probablemente se decepcionen. Entonces, el desafío, bueno, es muchas veces creemos que estamos utilizando tells y en realidad estamos utilizando sesgos, ¿no? Y de hecho, esto se puede relacionar muy directamente con esto, ¿no? Con los sesgos y cosas que tendemos a asumir. Bien. Bueno, estoy pensando como ahora, ¿y cómo se relaciona esto, digamos, de los sesgos y los tells en los negocios? ¿No? No sé si a alguno le ha pasado que quizás por ahí asumió algo en una venta y después se dio cuenta que no tenía nada que ver y se comió la curva, por así decirlo. ¿Qué dirían? ¿Les suena alguno esto? Yo tengo algunos ejemplos, pero quisiera escucharlos ustedes. ¿Qué dicen? A ver. ¿Todos juntos no? ¿Algún arriesgado? ¿Una arriesgada? Bueno, yo hablo del juego, después siguen ustedes si quieren. A ver. Yo me acuerdo diseñando un proceso, digamos, de consultoría, en un proceso de ventas, en un proceso con una empresa de calzado, un comercio dedicado al calzado. Descubrimos que había muchas veces en los vendedores algo que los limitaba muchísimo para en la venta, que era cuánto prejuzgaban el aspecto físico de la gente que compraba. O sea, muchas veces entraban con un sesgo. Ahí escribió alguien. Al principio dar por hecho una venta e invertir dinero en materia prima. Bueno, tal cual. Sí, puede ser un sesgo ese. Y de hecho, a ver, en ese proceso, digamos, que diseñamos ese proceso de ventas, descubrimos eso, que pasaba mucho eso, ¿no? Y como que venía una persona, un cliente, por ahí venía, quizás por ahí venía con la ropa sucia, ¿no? O con la ropa gastada, ¿no? Y al final, ese mismo cliente, ese potencial cliente, se llevaba 6 pares de zapatos, pagaba cash, pagaba en efectivo,
¿no? Y por ahí, qué sé yo, ¿no? Y por ahí era un peón de campo, un albañil, qué sé yo, pero, a ver, se terminaban por ahí llevando lo mejor y pagaban cash. Entonces, como algo que tiene que ver mucho con esto de los TELS y estar muy atento a las cosas que por ahí percibimos en los comercios, es que prejuzgar al cliente según su aspecto es limitarse en la venta. Y no sabemos. Entonces, el desafío no está como digo, en no prejuzgar solamente, sino estar muy atento a que tenemos estos sesgos. Y los vamos a tener. Y por ahí a lo mejor ese potencial cliente, como en el caso de esto que se llevaba por ahí un montón de pares de zapatos y se pagaba cash. Y pasó muchas veces. Entonces, parte del proceso de trabajo con esa empresa fue trabajar en ese proceso de ventas y ayudarlos a ser muy conscientes de sus sesgos a los vendedores, ¿no? A veces por ahí el vendedor parece que te está haciendo un favor cuando te vende, ¿no? Si te ve el aspecto físico. Y eso es una limitación. Y eso, entre otras cosas, les permitió ganar mucho más. Mucho más. ¿A uno se le ocurre algún otro ejemplo así de sesgo respecto a los TELS o a lo que ven, quizás digamos de otras personas? ¿Qué dirían ahí? Hola Juan, hola a todos. Hola. Vos sabés que yo hablo mucho sobre esto en Sí, venta directa, ¿no? Es decir, en esa venta cara a cara. Y se ve, por ejemplo, en muchos comercios, por ejemplo, el sesgo por edad. tal cual, He tal cual. presenciado 1000 veces que entra una señora mayor a una perfumería, por ejemplo, en este training que hemos hecho de las perfumerías, y viene y dice, bueno, quería comprar un regalo a mi nieta, un perfume, ¿no? Entonces van directamente a la góndola que tiene los perfumes más baratos, ¿no? Porque piensan, esa abuela es jubilada Claro, sí, y ve presenciado puntualmente una conversación de la señora que decía, no, pero cumple 15, le quiero regalar algo mejor, tal ¿viste? Es cual, decir, tal tenía cual. que ella darle las pistas a la vendedora que le hubiera terminado vendiendo un perfume, le hubiera hecho quedar muy mal. Y se perdía además lo más importante, se perdía la oportunidad de vender quizás, Sí, la vender única el mejor, oportunidad que tenía el de más, vender un perfume de $100. exactamente, el más caro, Claro, tal cual, ¿no? Y tal cual. es asumir que, digamos, que sabemos, es justamente ahí está el primer error, ¿no? O sea, Tal cual. ahí están actuando muchas veces los sesgos y no nos damos cuenta de eso. Por eso está muy bueno estar al tanto de esto. Sí, sin dudas. Buenísimo, Adriana, gracias por compartir. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un ejemplo así de sesgos? Puede ser cosas así como, de hecho, a ver, por ahí, hasta quizás por ahí no te compran la primera, pero si vos lo atendiste muy bien y estuviste muy atento a esa persona, por ahí a lo mejor hasta quizás por ahí viene después y se lleva todo, ¿viste? Qué sé yo, como que eh, asumir ahí justamente juega un papel recontra clave, recontra clave. Bien, ¿qué más? En nuestro caso nos pasa a veces que uno desarrolla una solución y el cliente tiene otra idea de solución y muchas veces el saber que el cliente tiene otra idea y la tuya está en desacuerdo con él, de alguna forma te obliga a cambiarla o te hace temer que la solución tuya no te la vaya a comprar, cuando desde Claro, lo técnico a veces es lo correcto. Entonces son como señas que están expuestas por el cliente, porque te las hace saber y todo lo demás, o sea, te las deja ver y a veces te hacen titubear o cambiar lo que vos habías planeado para él, simplemente porque te condiciona con que supuestamente él sabe. No sé si me explico. sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, ahora es como que termina pasando eso, ¿viste? A veces. Termina pasando eso. Sí, sin dudas, sin dudas. Eh, bien, ¿qué más? ¿Alguien más tiene un ejemplo, digamos, de por experiencia propia, ¿no? O por descripción, ¿no? Esto de los sesgos. Carla levantó la Bueno, mano, a quizás. ver, ¿quién levantó la mano, che? Que prenda el micrófono o que escriba, que se arriesgue, che. A ver. Ahí está. Ah, no, escribí mandó una pequeña encuesta. Bueno, después cuando quieras, escribís, no sé quién era, pero escribís y abrís el micrófono y hablas me interrumpe cuando quieran, yo sé que hablo mucho. Bueno, bien.
Vamos con el otro aprendizaje, que tiene que ver con la gestión emocional, acá en este caso, ¿no? Que para mí es gestión del riesgo, la gestión emocional, ¿no? O sea, aunque a veces no parezca, muchísimo de nuestras decisiones tienen que ver con emociones. Te diría la mayoría. La venta es muy emocional. Por eso que me parece clave lo que decía Adriana recién, ¿no? Porque muchas veces por ahí, o bien el cliente viene con una idea, porque quiere regalar algo emocionalmente, para ir, no sé, no sabemos, pero por eso supongamos, por ahí no tiene tanto dinero, pero quiere hacer un buen regalo por lo que representa a esa persona, ¿no? Es un regalo importante para el 15, ¿no? Entonces, lo financia, no sé, lo paga, pero lo compra, porque es muy importante, ¿no? Y ahí está operando claramente algo emocional en la venta, no es algo racional. Quizás por ahí si fuese racional no gastaría $100 en un perfume. No le da el presupuesto quizás, no lo sé. Bueno, 85% emocional, tal cual, sí. Ahora, ¿quién conoce el concepto de tilt? ¿Alguno conoce el concepto de tilt? ¿Lo han escuchado alguna vez? Tilt. T-I-L-T. No. Bueno, ahora, el concepto de tilt es un concepto, obviamente, también viene, digamos, bastante del póker, se usa mucho en el póker. Y básicamente lo que significa es que estás dejando que las emociones, que son por ahí medio incidentales, y quizás aquellas que son parte, digamos, de un proceso de toma de decisiones, afecten tu toma de decisiones. Es decir, cuando quizás por ahí te enojas y tomas una muy mala decisión, o tenés miedo y tomas una mala decisión, ¿no? Y tenemos que imaginar mucho el tilt esto, ¿no? O sea, como el vaquero enojado, ¿no? Descontrolado, ¿no? El tipo que hay un ejemplo en un libro digamos, de Andrew Steinmetz de 1970 que habla de un tipo mordiendo una mesa, ¿no? De tan enojado que estaba porque perdió, ¿no? Como demasiada furia, ¿no? Y básicamente cuando se trata de tomar decisiones sólidas, ¿no? Las emociones no son inherentemente malas, de hecho, a veces pueden ser indicadores útiles para tomar una decisión correcta, ¿no? De hecho, Antonio Damasio, que es un neurocientífico, digamos, de la Universidad, digamos, de California, descubrió que si hay total, digamos, ausencia de emoción, si no tengo emociones, por incapacidad clínica, ¿no? Si me remueven la parte del cerebro donde, con una lesión o algo que me permite experimentar emociones, probablemente si esta persona la pusiera a jugar con dinero, probablemente lo que pase es que pierda todo, ¿no? Porque aunque no tenga efectos emocionales negativos frente a grandes pérdidas, ¿no? Porque pasa eso. Si no hay ningún costo por perder, lo que termina pasando es que la persona pierde todo, ¿no? Por lo cual esto de tener emociones o no tener emociones es discutible, ¿no? Entonces el desafío, pasa porque no aprenden a distinguir, ¿no? Entre las mejores decisiones y las otras decisiones que buscan por ahí apuestas por ahí mucho más arriesgadas, ¿no? O por ahí ganancias mucho más grandes. Y en ese caso lo que termina pasando es que experimentamos emociones por alguna razón, ¿no? O sea, el objetivo no es dejar de experimentarlas, no es dejar de tener emociones, porque eso no va a suceder. De hecho, si lo tienen, probablemente tengan un problema, como decía recién el estudio. Ahora, el objetivo es aprender a identificarlas, las emociones, analizar la causa, de dónde vienen, ¿no? Y si son o no parte de un proceso de toma de decisiones racional. Para en base a eso, como decíamos recién, cuando juntamos información, descartar, ¿no? De hecho, hay varios estudios al respecto. Hay otro de Norbert Schwartz que habla también esto, digamos, de llamaron a personas, por ejemplo, de distintas zonas del país, lo llamaban por teléfono, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacían es, elegían zonas distintas del país y elegían zonas distintas con informes meteorológicos distintos. Entonces, había un lugar había sol, otro lugar había lluvia, ¿no? Entonces, obviamente lo que pasó fue que, en promedio, o sea, las personas expresaban más satisfacción con la vida cuando había sol, en las zonas donde había sol. Pero increíblemente, ese efecto que había desaparecía cuando la persona que estaba investigando les llamaba la atención sobre el clima. Entonces le decía, che, ¿y cómo está el tiempo ahí? Y ahí eso cambiaba todo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión que sacan de esto? Es que si nuestra atención se centra en la causa real de nuestro ánimo, este deja de tener un efecto en la percepción.
De vuelta, si nuestra causa real de nuestro estado de ánimo deja de tener un efecto por la percepción, eso es una excelente noticia, sobre todo para tratar el tilt. Ahora, cuando nosotros comprendemos la causa real de eso, cambia totalmente. Esta es una clave fundamental para la gestión emocional. Entender la causa real de ese estado de ánimo. Ya entender eso cambia un montón, ¿no? Y si comenzamos a comprender las causas de ese tilt o la causa de esa emoción, empezamos a tener la oportunidad para dejar las emociones irrelevantes y que eso deje de dominar la toma de decisiones, básicamente, ¿no? Entonces, y esto puede pasar en jugadas de alto riesgo, puede jugar en posibilidades por ahí mucho más graves, ¿no? En cosas por ahí mucho más del día a día personales o, bueno, otros aspectos, ¿no? Entonces, es fundamental esto. De hecho, yo creo que muchas veces lo que pasa con las emociones es que a veces se potencian porque no nos permitimos el hecho de sentir emociones. O sea, muchas veces las personas se enojan porque se enojaron, ¿no? Y eso lo que hace es aumentar el nivel de enojo. Ahora, si yo comprendo, primero acepto que me puedo enojar y comprendo por qué me enojé, probablemente no entre en esa espiral que empiezo a enojarme con una cosa y termino enojándome porque me enojé. Que es muy frecuente esto, ¿no? O me pongo mal porque me puse mal. Bueno, quizás tenés motivos para ponerte mal. Entonces, la idea de querer escaparle a las emociones, lo que va a pasar lo que va a tender a pasar es eso, ¿no? Bien. Bueno, otro aprendizaje que está bueno para mí, que es el tema de entender eso, ¿no? Como muchas veces por ahí el hecho de no jugar, o aprender a parar un poco de jugar, o tomar decisiones o hacer cosas, termina siendo mucho mejor, ¿no? Y acá aparecen también varios sesgos al respecto, que están buenísimos para trabajar, ¿no? Pero bueno, muchas veces, para mí el desafío en relación a estas cuestiones tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cuántas veces aparecen sesgos como el sesgo del costo hundido. No sé si alguno lo conoce, el sesgo del costo hundido. Pero tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con la idea de que como ya invertí en eso, ahora no me puedo bajar, ¿no? Como ya invertí tanto tiempo en ese matrimonio, ahora no me puedo bajar. Como ya invertí tanto tiempo en eso, en esta empresa, ya no puedo cambiar de carrera. Yo, de hecho, no vengo de este palo. Vengo del mundo corporativo y es un giro bastante importante en mi carrera. Obviamente, no fue gratis, pero no me arrepiento ni cerca por nada me arrepiento de lo que hice. Me costó un montón, porque no fue gratis, porque yo ya estaba ya un poco más grande cuando cambié de carrera, ¿no? Pero hay un montón de sesgos en relación a eso. No sé si a ustedes se les ocurre alguno en relación quizás por ahí a decisiones por ahí que hayan tomado, ¿no? O por ahí en el póker o en la vida que tenga que ver con esto, ¿no? Por ahí con una falacia de planificación, porque tendemos a ser demasiado optimistas, ¿no? Recién Valeria, contaba algo al respecto, ¿no? Y cuánto esta información de lo que pasó por ahí me permite, bueno, establecer por ahí mejores escenarios a futuro, ¿no? O más escenarios a futuro, ¿no? De hecho, yo experimenté mucho eso al trabajar con comercios en consultoría y al planificar stocks y al planificar varios escenarios posibles frente a un presupuesto, lo que terminó pasando muchas veces es que de pronto muchas veces se dan cuenta que lo planificado era demasiado optimista o que, por ejemplo, no sé, aparecen sesgos como del status quo, de no querer cambiar, ¿no? Acá las cosas se hacen así, no se cambian, ¿no? Y si algo caracteriza a un buen jugador, digamos, en el deporte tradicional y no tradicional, es la flexibilidad, ¿no? Es la disposición para admitir que te equivocaste, abrazar la incertidumbre y simplemente dar vuelta a la página y seguir, ¿no? O sea, estar dispuesto a cambiar de rumbo, ¿no? O sea, poder posponer. Y es muy fácil detectar los costos hundidos en los otros. De hecho, por eso la mayoría de la gente trabaja con un externo, con un consultor o con un coach, porque de hecho yo también trabajo con un coach, porque tenemos muchas cosas que no vemos en nosotros mismos o en nuestros negocios. Por eso necesitamos de un tercero, porque nos ayuda a ver los puntos ciegos que tenemos nosotros. Si no, yo me autocoacharía, ¿no? Hay un tipo que tiene un libro que dice las herramientas, las mejores tips para el
auto-coaching. Y yo digo, ¿cómo hace para coacharse las cosas que no ve de sí mismo? Que es donde quizás por ahí más valor te aporta el tipo que está de afuera, ¿no? Y me hace un poco de gracia ese cuando lo veo, ¿no? Y ¿cómo se coachea a sí mismo sin las cosas que no ve de sí mismo, que no sabe, que no ve? Sus sesgos, ¿no? Necesitamos un tercero, ¿no? Para conocernos también. Y bueno, y básicamente eso, ¿no? O sea, empezar a entender cómo funcionan estas cuestiones del sesgo y quizás de los costos hundidos, ¿no? Y por a veces parar es mucho, mucho mejor. ¿Alguno tiene un ejemplo de esta falacia del costo hundido? Quizás no sé, desde el tipo que va a ver la película y se queda porque era aunque sea malísima porque ya la pagó, pero en realidad su tiempo es mucho más valioso que la película que está viendo, ¿no? Y quizás sería mucho mejor que se levante y se vaya si la película es una porquería, ¿no? Aproveche su tiempo en otra cosa más Mira, divertida, ¿no? A ver, alguien hola, quería decir ¿cómo algo. están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo quiero compartir mi experiencia. Hace poquito A tengo un ver. emprendimiento Sí, de costura, ¿viste? Para la casa, ahora que está muy de moda de decoración. Y bueno, y tengo clientas que son súper fieles, que todos los meses me compran. Eh, a ver, no están por ahí al nivel de ejemplos que he escuchado recién de compañeros, pero bien. bueno, es a lo que me voy a dedicar. Y me pasó que, bueno, tuve un pedido grande, como tengo siempre, como tengo todos los meses, gracias a Dios, y la clienta, como hacía vacaciones, me pidió por primera vez que le llevara mercadería y que ella me lo iba a pagar cuando yo se lo entregara. Viste que antes di un ejemplo de lo de inversión. Bueno, y me pasó que Sí, me surgió como mucho miedo decirle que no, y como perderla como clienta, como que se enojara. claro. Y bien, entonces como que yo me planteé y dije, no, bueno, me voy a arriesgar porque si no se lo vendo a ella, lo voy a vender igual. Y en otro momento yo creo que se lo hubiese ido a llevar por este miedo por querer conservarla y dije, no, mira, discúlpame, pero tal cosa, bueno, pedí disculpas como, es mi negocio, o sea, lo voy a manejar yo, como que me puse en otra Sí. posición y bueno, resultó re bien, al principio se enojó porque como que nunca me había fallado y digo, bueno, no somos amigos, o sea, estamos teniendo un negocio, Tal cual. digo, y bueno, creo que ahí en otro momento me hubiese, no sé si tiene algo que ver con esto de lo que vos estás hablando, pero digo como Sí, pasar me al suena mucho. siguiente nivel de no perder de no tener miedo de perder algo y ganar más. Y me Ah, fue, la verdad, un crecimiento, yo personalmente, y como que todo no sé, empezaron a llover clientes, como, no sé si tiene que buenísimo. ver, pero fue No justo el sé, bueno, por momento. ahí, quizás por ahí, no sé, puede haber sido también casualidad que llevan clientes después, o suerte, pero también, sin dudas, Mi algo cambió en posición fue vos. De hecho, ahí otra. me suena que ahí como que mantuviste tu posición, ¿no? Como que hablábamos recién, La ¿no? mantengo y de hecho, me lo Elegiste tu pagó. momento, me suena. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, la mantengo. O sea, no, yo no voy a dar, viste, como dicen en los kioscos, fiado, Claro. porque invertí mucha plata en eso, que, o sea, imagínate que yo con esto me mantengo y aparte, como hacen muchos, ¿no? Y aparte tengo que invertir, digo, no puedo regalar y nada, y Bueno, ahí cambió tenés algo en una. mí. Bueno, la hice re larga, pero eso, quería No, tranqui, compartirlo tranqui. porque como uno no tiene que tener miedos, y por ahí el miedo te hace tomar malas decisiones. Bueno, Si el tema es hubiese que tenido... tenemos miedos igual. Vas a tener miedo igual. El asunto es esto que quizás entender, como decíamos recién, miedo vas a tener igual. Es entender cuáles son las causas de ese miedo. Cuando vos entendés las causas de ese miedo, podés empezar a intervenir. Bien, Porque miedo vas bueno, a tener gracias igual. por... Si vos te decís no tengas miedo, y cuando tenés miedo, quizás te sentís mal por tener miedo, porque no hay que tener miedo. Y vas a tener Claro, miedo sí, igual. como, claro, No, no es hay una que tener elección, miedo te va a y pasar. como atravesarlo. Exactamente. Y Tal buscar las cual. causas, cuáles son las causas de ese miedo, más que si no tenerlo. Porque por ahí vos querés no tenerlo. Y cuando lo tenés, decís, che, claro, eso al final, ¿qué me pasa? Que tengo miedo y no hay ya me dije que no tengo que tenerlo. Lo vas a tener Claro. igual. Va a pasar igual, Bueno, ¿entendés? Yo gracias, al menos lo veo gracias así, por no digo que sea dejarme la verdad, compartir. yo lo veo así. Gracias. No, un placer, gracias a vos. Juanpi, perdón que te interrumpa. Sí, Sabes que claro. les dejamos una encuesta que es muy importante que la respondan, ¿sí? Cuando tengan 2 minutos, es un segundo para poder ofrecerles este tipo de cursos, talleres y
y webinars de calidad, ¿vale? Buenísimo. Bueno, y sigan a Experiencia Net en Instagram. Siempre. Bien. Bueno, vamos con la última parte, en las últimas partes, que tiene que ver con esto, ¿no? A ver, básicamente no es solamente para perder menos, ¿no? Sino para tener éxito, básicamente, ¿no? La gestión del riesgo, yo lo veo así, ¿no? No es solo para minimizar el riesgo, sino para el éxito. Ahora, yo les pido, acá participen todos como en la encuesta, porfa. ¿Cuán exitosos se consideran? Acá, apliquen el criterio que quieran, ¿no? ¿Cuán exitosos se consideran? Tiren acá en el chat. Mucho, poco, muy poco, muchísimo, nada, algo. Bien, acá vamos llevando los chats, bien los valientes, muy, muy exitoso, muy bien. ¿Qué más? Mucho. En 1 al 10, un 9. Bien, todos exitosos, che, tremendo. Bien. Bueno, hay margen para más, ¿no? ¿Se dejan margen para más o no? ¿O ya llegaron al tope? Sí, ¿no? Nico dice que sí. Bien, 7. Bueno, bien. Bueno, la idea es, bueno, ¿cómo se mide esto, ¿no? En términos económicos, quizás, por ahí en términos de prestigio, en términos de tiempo libre, quizás de felicidad, ¿no? Pasarla bien, quizás. Ahora, ¿cuáles son las características digamos, de la personalidad que hace una persona que se sienta más o menos exitosas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco esto. Y a mí me pareció muy, muy interesante un estudio que hizo el tecnólogo Santiago Bilinkis, que se lo súper recomiendo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con este aspecto, ¿no? Y algo que tiene que ver mucho con esto tiene que ver con que la relación que hay entre el éxito y el riesgo es bastante directa. Si sos nada arriesgado, poco arriesgado, bastante arriesgado, muy arriesgado, ¿no? En general, cuanto más arriesgada considere que es la persona en base a lo que, vamos un poco a lo que va haciendo, es probable, según este estudio, que se consideren más exitosas, ¿no? Es decir, 2 de cada 3 no se animan a arriesgar, ¿no? Y arriesgar es una característica muy importante, ¿no? Vamos, en el estudio este que hacía él, para alcanzar lo que, obviamente lo que te propones, pero obviamente la mayoría, el éxito, la suerte o talento. Tal cual, volvemos al principio. Sí, tal cual. Entonces la idea es, bueno, arriesgar es muy importante, ¿no? Para alcanzar lo que te propones, pero la mayoría de las personas sienten que a veces no tienen, ¿no? No tienen para eso. Hay un grupo, quizás por ahí, pequeño que le gusta, ¿no? En este estudio, por ahí busca la adrenalina, ¿no? Estos emprendedores que les gusta la aventura, ¿no? Ahora, la gran mayoría le escapamos, ¿no? Por eso aparece el miedo, ¿no? Y también eso depende mucho de lo que te dediques, ¿no? Depende del riesgo para vos, ¿no? Si te dedicas a los seguros, te dedicas al póker, te dedicas a tener un comercio, ¿no? Y, por ejemplo, de la lista de miedos por ahí más comunes en este estudio, en este mismo estudio que hicieron, la mayoría, bueno, el miedo a las arañas, ¿no? El miedo a los animales, el miedo a las cucarachas, ¿no? El miedo a los aviones, ¿no? ¿Qué dice Marcelo? Buenísimo, Marcelo. Hace poco leí de Warren Buffett que la fortuna se conserva diversificando, pero se sigue arriesgando. Tal cual, sí, tal cual, tal cual. Sí, buenísimo eso, gracias. Y básicamente, como entre los miedos, por ahí, los más conocidos y los que más puntaje suman en ese estudio, 5 de cada 6 le temen el fracaso. ¿Qué le dice esto? Ahora los micrófonos si quieren. ¿Qué le dice que 5 de cada 6 le teman el fracaso? ¿Qué dicen ahí? Estamos hablando de una muestra grande, ¿no? Una muestra grande, un estudio grande. Bueno, les spoileo si quieren. Ahí lo veo a Nico ahí, dudando, que va a decir algo. Se está por arriesgar. Ahora, básicamente, yo creo esto, ¿no? Y un poco la conclusión que también que va saliendo un poco del estudio, ¿no? Que es que el miedo a fracasar es lo que hace que la gente tienda a no arriesgar, básicamente, ¿no? Y obviamente,
acá hay unas ideas más para quizás por ahí los que quieren atreverse un poco más, ¿no? Y quizás tanto arriesgar y no puedan, ¿no? Claro, porque no se arriesgan a hacerlo, tal cual. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, ahí veo que están mandando en el chat, se están arriesgando. Está empezando a pasar algo, ¿no? Antes no escribían, ¿no? Buenísimo, vamos bien. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de tenis ahora. Un poquito de ahí está la raqueta de tenis, ¿no? Otro deporte, ¿no? ¿Puedo Venimos hacerte un aporte, Juanpi? Sí, claro. Chiquitito. Sí, por Hablando de supuesto. esto, cuando vos haces el Canva del mapa de empatía de un cliente, para Sí. buscar tu cliente ideal, fíjate que los 2 puntos más importantes para poder hacer empatía con un cliente ideal es a qué le teme y qué es el éxito para ese cliente. 100%, sí. Es decir, y es eso, es decir, cómo yo ayudo, ¿no? Cómo me hago socio estratégico, cómo ayudo a mi cliente a que supere ese miedo, que siempre es Claro. el fracaso del negocio. Ni hablar, ni hablar. ¿Y qué es el éxito? ¿No? Es decir, son las 2 preguntas. Sí, de que hecho, hay que digamos, este estudio no es, o sea, no es inocente porque lo elijo, Claro, ¿no? O sea, sin dudas, claro. sí, tal cual. Gracias, Adriana, buenísimo el No. comentario, sí, buenísimo. Yo o sea, no lo había nombrado eso, pero está buenísimo, muy bueno, gracias por el aporte. Bueno, vamos al tenis de vuelta, ¿no? O sea, decía como, venimos del título de Grand Slam de Djokovic, ¿no? Impresionante, ¿no? Me encantan los deportes, está la copa, se llega a ver la copa ahí, me encantan los deportes. Y obviamente, sí, no sé si usted sabía, pero si tomamos a los 500 mejores en el ranking ATP, en términos de saques, en promedio meten el 60%, acá lo voy a poner acá para que lo vean, el 60% del primer saque, ¿no? Básicamente. Y el segundo saque meten alrededor del 90% de saque, ¿no? O sea, la pregunta es, o sea, 6 de cada 10 en el primero y 9 de cada 10 en el segundo. Y la pregunta es, ¿por qué será que no meten más? ¿Qué dicen? ¿Porque no quieren o porque no pueden? ¿No quieren o no pueden? Acá abren los micrófonos, digan. ¿Qué dicen? No pueden. No pueden. ¿Qué más? Adriana, ahí está dudando que sí, que no pueden. Arriésguense. No hay plata en juego. No tiene costo esto. Creo que es miedo. ¿No quieren o no? A ninguno de nosotros nos cabe duda que un nole, ni hablar de Stad, Roger, saben dónde colocar un saque. Bueno, increíblemente, yo les voy a decir lo contrario. Ahora que hay una respuesta, estrategia de juego. Claro, pero ¿no quieren o no pueden? Es la pregunta. Bueno, yo les digo que no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque obviamente podrían meter más. Fíjate que en el segundo saque meten el 90. ¿Será como para provocar algo en el contrincante, como para... Claro, sí, totalmente. Pero claramente no quieren. O sea, el precio de ser conservador es sacar el primero a 184 Y kilómetros por hora en bueno, promedio. Arriesgan Ahí el está la primero, o ahí está arriesgan la más en el papa. primero. Pero ahora vas a ver algo curioso, Nico, mirá. Que digamos que obviamente metés más, quieren meter más, ¿no? Ahora, si el peso de ser conservador es sacar el primero que les decía 184 kilómetros por hora en promedio, y el otro va a 150, ¿no? El segundo saque, ¿no? Tiene que bajar la velocidad para subir el promedio, básicamente. Entonces, y aparte hay un componente hamaca, que es lo que creo que decía también, me parece que decían al pasar, que es el miedo a la doble falta, ¿no? La doble falta, ahí juega un papel, ¿no? Ahora, con el primer saque, sacan el 70% de los puntos, ¿no? Ahora, cuando el segundo saque entra, o sea, si meten el 60 y el 70 de los puntos, entra, ¿tá? En el segundo, el 90, el 50, gana el 50% de los puntos, ¿tá? Ahora vamos a una cuentita así rápida, ¿no? Pero a priori, el 70% de 60 es 42% de los puntos ganados. Y el 50% de 90, ¿cuánto es? 45. Es decir, que ganan más con el segundo saque que con el primero. 3% más. Esto es una muestra grande, es la estadística en promedio de los 500 jugadores más grandes del ATP.
las mejores ATP. O sea, estamos hablando de una muestra muy grande. O sea, ganas más puntos con el segundo. Obviamente, en valor esperado y en promedio, ¿no? Bastante curioso esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué les dice esto a ustedes? ¿Qué pasa acá? ¿Que ganan más con el segundo que con el primero? No sé si se analiza tanto esta estadística. ¿Pero vos crees que no? ¿Estos tipos que están a este nivel no analizan eso? Y por ahí la analizan, pero de una forma mucho más segmentada. Claro. O por ahí tiene más datos, no sé. Por ahí tiene Pero más digo, datos. Yo particularmente empecé a jugar al tenis mirá qué bueno. y mi segundo saque es tan, pero tan malo que es muchísimo mayor el porcentaje de puntos que pierdo con el segundo saque. Bien, estamos hablando de los 500 mejores igual, ¿no? Estaba Ya vamos a hablando de llegar ahí. los 500 Ya vamos a mejores. llegar ahí. Ah, bueno. Me encanta el tenis. Yo también estoy aprendiendo. Pero imagino que a determinado nivel neurofuncional, el sentimiento en el momento en el que vas a ejecutar esa acción, que como otros dicen, te da miedo, es el miedo a la doble falta, ¿no? Claro. Esas emociones, bueno, el profesional tiene muchas más herramientas para transitarlas, pero son las mismas. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, vamos a acelerar un poquito porque estamos ya casi en hora, pero bueno, a lo que voy con esto es que básicamente si hubiera un solo saque, tenés que hacer el segundo. Entonces, la clave de esto y la conclusión de esto, por ahí un poco más filosófica, que la clave para arriesgar es que exista un segundo saque. ¿No? O sea, si yo tuviera solo un solo saque, probablemente sacaría más despacio. Entonces, podrían meter más, pero tendrían que sacar más despacio. De hecho, hay jugadores que en el segundo, el peso del segundo saque casi no tiene impacto, porque juegan puntos muy largos, tipo Nadal. Entonces, casi que te gana por cansancio. El saque no tiene tanta relevancia a veces para ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es esto, es arriesgar cuando tenés una chance más y ser conservador cuando no la tenés. Esto es más filosófico, ¿no? Es decir, le sirve la metáfora. Entonces, empezar a trabajar con un coach, en un proceso que sea, con el que sea, con quien quieran, o con ustedes mismos, ¿no? Trabajar sobre la idea de las chances que creo que tengo, los segundos saques de la vida que creo que tengo, si creo que tengo pocas posibilidades en mi vida o en mi negocio. Y ahí va a estar la clave en arriesgarme. Y obviamente para tener más éxito. Si decíamos que el éxito tiene que ver mucho con lo que me arriesgo, si yo creo que tengo un segundo, tercer saque en mi vida, probablemente me arriesgue más, ¿no? Ahora, muchas veces no creemos que lo tenemos, pero sí lo tenemos. Y eso requiere un trabajo en la perspectiva acerca de la vida, acerca de mi negocio, o acerca de la intensidad con los riesgos que tomo, ¿no? Entonces, porque creo que tengo un segundo saque, en caso que fallo tengo más de uno. Entonces, ahora, bueno, ¿qué querrá decir tener un segundo saque en la vida? O en el póker, o en el negocio, o en el deporte, ¿no? Consulta, ¿nos van a enviar el material? Sí, se los mandamos si quieren, ningún problema. Yo después le arreglo con el banco para que se los manden. Bien, la idea es, bueno, podemos arriesgar con cautela y dejar margen, ¿no? Y de hecho, o sea, eso hacen muchos jugadores profesionales, ¿no? No es que apuestan la llave del auto, dicen, bueno, apuesto la llave del auto, mi casa, los jugadores de póker no hacen eso. Tienen un presupuesto específico para eso, un capital de trabajo destinado para eso. No es que dicen, bueno, acá pongo toda la plata y si gano me forro de plata y si no, no, o sea, no es así. Tienen toda una estructura, un bankroll, ¿no? Un determinado nivel de juego que juegan, si lo respetan, si bajan y pierden, juegan a otro nivel. No es que simplemente hacen, bueno, pongo plata y ya. No, hay todo un estudio muchísimo más profundo de lo que yo creía, al menos al principio. Ahora, entonces el desafío quizás es tomar muchos riesgos más chicos que un gran riesgo todo junto, ¿no? Entonces, las personas que trabajan con proyectos de inversión y negocios en común, con fondos de inversión y demás, muchas veces ahora se está viendo que hacen pruebas muy chiquitas, hacen beta test, ¿no? Van probando, haciendo pruebas beta, ¿no? En lugar de lanzarse de cabeza, van probando. Se van generando situaciones en las que pueda fracasar porque tenés una segunda o tercera chance, ¿no? O sea, y lo bueno es, básicamente, que la vida no está limitada a dos. O sea, entonces la idea sería fracasar mucho, pero chiquitito. Sería un poco uno de los aprendizajes que surge, ¿no? Y si fracasas, tenés todavía una instancia más.
y varias, y quizás vas a poder descubrir algo que no probaste que no funciona, y eso va a ser un aprendizaje súper valioso, como contaban recién, como contaba recién Valeria, ¿no? Que te permite probar mejor los siguientes saques, quizás maximizar mucho la cantidad de intentos, ¿no? Y eso va cambiando mucho las cosas. Fracasar rápido y barato, tal cual, sí, tal cual. Ahora, hay que cambiar la cabeza respecto a esto, ¿no? Cómo trabajar la idea de si tengo segundos saques en mi vida o no. Bueno, bien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tienen un ratito más? ¿5 minutos más? Perfecto, excelente. ¿Sí? ¿El Sí, por resto? supuesto. Gracias, buenísimo. Seguimos. Lo que sí, Juanpi, recuerden completar la encuesta, ¿sí? No se olviden. Dale, buenísimo. Todo tuyo. Sí, así por ahí mismo con la encuesta tenemos los datos para si quieren mandarles les mandamos el material. Bueno, bien. Juan, perdón, yo apago la cámara porque estoy manejando, los escucho, pero me tuve que ir a una reunión. Así que Dale, los sigo buenísimo. ¿no? Gracias, Valeria, por estar. Buenísimo. Por favor, hasta luego. Bueno, bien. Vamos a ir a otro ejemplo del deporte. Estos son los fatídicos penales, ¿no? ¿Les suenan estos? Los del Mundial. Tremendo, ¿no? Ahora, les voy a poner una situación que no es de ahora, no es reciente, es de 1974, en Múnich, en la final del Mundial. Pero en la final del Mundial en su momento entre Holanda y Alemania Federal, ¿no? En su momento estaban las dos Alemanias. Y obviamente a los 2 minutos ese final de ese partido, el árbitro cobró un penal para Holanda. Y o sea, fue el primer penal en una final del mundo en la historia. Nunca se había hecho un penal en la final, nunca. Y en el arco estaba el legendario Maier, el arquero de Alemania, y enfrente Niskens, que es uno de los grandes mediocampistas de la historia, digamos, de Holanda. Y bueno, obviamente Niskens toma carrera, ya había decidido pegar a la derecha, que es el lugar donde habitualmente le pateaba a los arqueros, obviamente para minimizar el riesgo, ¿no? Y en la mitad de la corrida lo que pasó es que el tipo pensó y dijo, che, ya el resto de los penales que ya había pateado contra Bulgaria, los había tirado ahí. Y dice, Maier va a saber que yo me voy a tirar acá. Entonces, a la mitad de la carrera cambió y lo quiso tirar a la izquierda. Y por accidente, tratando de cambiar de palo, inventó algo que hasta ahora casi no existía. Y algo de revolución en el fútbol. ¿Y qué hizo Niskens? Pateó al medio. El primer penal en la historia, o al menos conocida, ¿no? Pateó al medio. Por lo menos en la historia de los mundiales, ¿no? Y esto, aunque parezca loco, hasta ese momento no se concebían de esa manera. Eran a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Había 4 opciones. Arriba a la derecha, abajo a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda. No se pensaba el medio como una opción viable, ¿no? Y si lo pensás, obviamente el arquero está parado ahí, es como raro, ¿no? Patear al medio, está el tipo esperando y es como que... Y de hecho ese penal del Niskens fue gol y obviamente conmoción, ¿no? Porque por la rareza. Y bueno, obviamente después, 2 años después apareció Panenka, que fue el que la primera vez la picó, que la picó pateando. De hecho en Europa no se le dice picar la pelota, se le dice Panenka a ese movimiento. ¿No? Nosotros decimos picarla, pero... y obviamente estos 2 tiros cambiaron la historia de los penales para siempre. Entonces acá se convirtió en un juego de 4 opciones a un juego de 6 opciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo en el medio arriba, abajo, a la izquierda arriba, abajo, a la derecha arriba, abajo. 6 opciones. Y un dato interesante es que a partir de esos 2 penales subió el porcentaje de penales convertidos. Porque obviamente el pateador tenía más opciones y el arquero tenía más lugares para cubrir, ¿no? Entonces, el porcentaje subió digamos, de 69% a 77%. Ahora, la pregunta es, imagínense si les toca a ustedes, ¿no? O si me toca a mí, ¿no? Final del Mundial, minuto 2, y tenés que patear. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde patean? Acá escriban en el chat. ¿Dónde patean? Final del Mundial, ¿están para patear ustedes el penal? ¿A dónde lo tiran? ¿Qué dicen? A ver, ahí. Nico. Abajo a la derecha. Muy buena charla, Juanpi. Gracias, Nico. Abajo a la derecha. ¿Qué más? Javier, ¿a dónde pateás? Livia, ¿a dónde patean? Arriba, abajo, a la derecha, al medio. Aseguran, quizás.
A un costado, a la esquina. Arriba a la izquierda. Diga la cruza, fuerte. Bueno, esto también se analizó. Hay un grupo de investigadores que analizó esto. Todas las definiciones por penales de la Copa Mundial y de la Euro. Y para empezar a ver qué hacían los jugadores, ¿no? Y los arqueros en esa situación. Y empezar a ver las probabilidades. Y obviamente, en las esquinas arriba es 70%. ¿No? Obviamente es muy difícil de atajar, porque es muy difícil que el arquero llegue. Ahora, obviamente, se te puede ir ancho o alto, ¿no? Ahora, en las esquinas de abajo, el porcentaje sube a 76% de chances de que sea gol. Se te puede ir ancho, pero abajo no, ¿no? Ahora, obviamente, es algo que te la atajen. Y ahora, algo que es increíble, que es al medio abajo, que es las opciones que generalmente la gente no elige, acá eligieron todos a los costados, como asegurándola, tiene un 92% de chance de hacer gol. El arquero tiene solo 3% de chance de que se quedándose en el medio. O sea, solamente 3% de veces se queda en el medio. O sea, 92 entra. Ahora, ¿y qué nos dice esto? Bueno, ¿habrá algo de miedo al fracaso acá? ¿Qué dicen? Porque claro, si yo la pateo al medio y el arquero se queda quieto, ¿cómo quedo, no? Imagínense pateando el penal. Yo la pateo y el tipo se queda mirándome y la ataja, la agarra así. Ni se movió. Un papelón, ¿no? Totalmente, dice. Entonces, la respuesta es el miedo al ridículo, ¿no? Que es el primo hermano del miedo al fracaso, ¿no? Que hablamos recién. Entonces, hay una situación de enorme presión, ¿no? Y la prioridad no es maximizar la chance de hacer gol, sino de no quedar en ridículo. De hecho, algo que no sé si lo sabían, pero en su momento el penal que patea Dybala, que lo pateó al medio en la final del Mundial contra Francia, lo pateó al medio porque Diego Martínez tenía una estrategia que se la dijo a Dybala y al equipo, que es que como él ya había tapado 2 penales, el arquero contrario no se iba a quedar quieto esperando la pelota, porque eso lo ponía en ridículo al arquero. Se iba a jugar, sí o sí. Por eso patear al medio era una buena estrategia. Por eso Dybala pateó al medio su penal. Y claramente, digamos, acertó, o sea, estuvo en lo cierto Diego Martínez. Al tipo que estudió mucho los penales, ¿no? Ahora, bueno, la segunda de las cosas que más tememos, aparte del fracaso, es el miedo al ridículo, de este mismo encuesta y mismo estudio. Entonces, el desafío de sacarse esa mochila, ¿no? Fíjate que lo que hacen los jugadores profesionales, que no tomen la opción de quizás que por ahí maximizaría sus chances de lograr, que sería patear al medio, tiene mucho que ver con esto. Obviamente, si tenés un penal solo, no vas a patear siempre al medio, ¿no? Más un penal solo no vas a patear siempre al medio, porque si te van a dar cuenta que sos el que patea al medio. Pero si tenés un penal solo, quizás patear al medio abajo es la mejor opción, pero obviamente es la que más riesgo te da de quedar en ridículo, ¿no? Bueno, a ver, y vamos cerrando, ¿no? Pero, a ver, las personas, digamos, como que se arriesgan, digamos, ¿no? Que tienen éxito, es porque claramente no se trata solamente de tomar riesgos estúpidos. Con esto no les digo que se metan a jugar al póker, a hacer profesionales, si quieren hacerlo, bienvenido, ¿no? Pero evidentemente están haciendo algo bien, ¿no? Claramente. Y yo creo que en este caso, como que para mí hay cosas que tienen que ver mucho más como se parece mucho más a esto como en estas situaciones, ¿no? El hecho de saber que hay cosas que no sabes y a veces tomamos cuestiones y vemos cosas en forma probabilística, a veces no, o a veces lo ignoramos, ¿no? Y sobre todo eso tendemos a pensar mucho menos en términos probabilísticos, ¿no? Muchas veces nos arriesgamos mucho sin pensar en esos términos probabilísticos. Y eso tiene consecuencias por ahí muy grandes a veces. Ahora, algo clave de esto es que, como que también sale de este estudio, es que las personas que tienden a pensar que son nada arriesgadas o poco arriesgados o muy arriesgados, que decíamos recién, cuanto más exitosas las personas se consideran, más arriesgados suelen ser. Ahora, algo clave en relación a esto es que cuando vos das un salto en la encuesta de nada arriesgado a poco arriesgado, la relación al éxito es enorme. Por lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que no hace falta arriesgar un montón, no hace falta poner un montón en riesgo para que te vaya bien. Ya con hacer un poquito más,
ya tenés un montón, mucho más chances de tener éxito. Por lo menos medidos en términos de la perspectiva del éxito que cada uno considera, ¿no? Pero es decir, si le está costando mucho arriesgar, saber que meterle un poquito de riesgo a la vida y al trabajo puede que multiplique un montón las chances de éxito. Eso garpa un montón. Y ojalá que, bueno, estas claves que estuvimos viendo los ayude para jugarse un poco más. Yo hoy sin dudas arriesgué al traer este tema, abordándolo de una óptica totalmente distinta a lo habitual, ¿no? Porque hablar de estas cosas de póker y demás es algo arriesgado. Pero bueno, para el éxito hacía falta arriesgar y yo no soy la excepción, así que también arriesgué. Y como dice Michael Booker en su libro, somos lo que arriesgamos. Los riesgos que tomamos nos definen, son como una huella digital, ¿no? Y las cosas que vos decidís arriesgar le dicen al mundo acerca de tus prioridades, acerca de tu propósito, acerca de tus valores, acerca de lo que más nos importa. Bueno, y la pregunta es esta, quizás como para cerrar, ¿no? O sea, ¿en qué te querés jugar un poco más? Arriesgar un poco más en tu vida, ¿no? ¿En qué sentís que pueden empezar a arriesgar un poco más? ¿En qué creen que pueden empezar a hacer un poquito más? ¿Que creen que los ayudaría a lograr un poco más de éxito? Y bueno, ¿cómo a partir de eso crear hábitos y sistemas de apoyo para lograr mejores riesgos y tomar mejores decisiones? Acá si pueden dejarme sus preguntas o bien su mensaje, sus respuestas en el chat o su mensaje con el micrófono, bienvenidos. Bueno, bien. Ahí les dejo la pregunta, ¿no? ¿En qué se pueden jugar un poco más? ¿En qué quieren arriesgar un poco más? Si el éxito tiene que mucho ver con lo que arriesgás. ¿Qué dirían? Juan, ¿En qué se ¿puedo puede arriesgar? hacer Sí, claro, obvio. Livia. No, en realidad lo que quería como compartir un poco era con esto que vos decías de que quizás era un tema que, bueno, el deporte, que no nadie se esperaba, pero yo quería como hacer algo distinto. Bueno, yo la verdad que me encantó y me llevó muchísimo. No pude participar porque estaba con otras cosas mientras podía escuchar y ahora me pude, porque yo considero que cuando voy a una charla, una capacitación, o creo que para el resto también, es tan importante vivenciarlo con algo práctico, súper importante. O sea, no es lo mismo que la charla que voy, ¿no? Tirando conocimientos, preguntando, pero cuando yo lo comparo o pongo en la cancha algo práctico en donde realmente puedo ver que lo que estamos diciendo es tangible, o sea, me encantó. La verdad que te agradezco muchísimo porque Gracias, Livia. nunca se termina de aprender y me llevo... Y vamos a ir a arriesgar, vamos a arriesgar un poquito más. Bueno, dale. Si quieren ahí digan a ver en qué creen que pueden arriesgar o vayan pensando para sus adentros, ¿no? En qué pueden, si hay una relación directa con el éxito, no hace falta de vuelta, ¿no? Arriesgar hacer un all-in y poner todas las fichas. No hace falta eso, un poquito. Ya un poquito asegura un montón de éxito, si arriesgan un poquito. Valeria, ya vi que abriste el micrófono. Yo quiero hacer un comentario que no sé, en mi caso personal es importante. Yo estoy asumiendo riesgo en las decisiones que considero importantes más allá del entorno. No sé si me explico. Quiero decir, al ser empresa familiar a veces es difícil, no es tener pensamientos propios, uno tiene sus propios pensamientos, pero después el consenso, los años de experiencia de las personas que hace mucho que están, te van como llevando por un camino. Y ahora lo que siento y estoy animándome a arriesgar es a tomar mis propias decisiones, más allá de que no son solamente mías, pero a decir mi parecer. Y eso también creo yo que es asumir un riesgo, porque a mí me daba mucho miedo a veces decir cosas que tal vez al otro no le gustaba escuchar. Entonces creo que es otro tipo de riesgo, diferente. Sin duda, pero bueno, pasa en la vida, sí. Exacto, y bueno, me parecía interesante compartirlo. Buenísimo, gracias Valeria, lo súper Pasó a agradezco. todos eso. Abrite tu propia empresa. Tal cual, y sí, tal cual. Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, Javier, me sirvió mucho el concepto de pruebas beta, arriesgar un poco, analizar, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Javier. Gracias a ustedes por participar, por estar. Muchas gracias a Experiencia Net por la convocatoria, al Banco Superviel por
por invitarme. Bueno, les invito a que sigamos en contacto. Y bueno, si quieren hacemos una pequeña foto, ahora si quieren abran las cámaras. Eso, les iba a pedir Hacemos justo que una pequeña habiliten fotito para cámaras. cerrar. Fran, Mary, Adriana, Fernando, un segundito como para saludar, para ver que están, los que puedan. Marcelo, Horacio, Slavik. Bueno, Mientras tanto, bueno, en nombre de Experiencia Net y, bueno, del Banco Superviel, les agradecemos a todos por haber sido parte de esta charla. El próximo encuentro es en agosto recién, es un curso sobre experiencia del cliente y liderazgo, así que luego les vamos a estar enviando información. A los que quieran que les enviemos el material, les pido que nos escriban por Instagram @experiencianet, ¿sí? Gracias al banco, Juanpi, un lujo.